cuando estaba, recién empezaba a trabajar en la escuela, Ort, y un chico le había hecho una entrevista a un abuelito polaco que había venido, que había escapado de Polonia, había venido por las crisis, por las hambrunas y por las crisis económicas, pero también por las persecuciones religiosas, ¿no? Y estamos hablando de antes todavía de Hitler, ¿eh? Estamos hablando de Polonia en los años 20, ¿sí? Entonces, este abuelito, yo no estuve en esa entrevista, pero después de un tiempo, uno de los chicos que había hecho la entrevista me dijo que no se había podido olvidar, que se había quedado pensando en esa entrevista. Y yo le dije, ¿por qué, no? Y me dice, y porque a mi abuelo lo discriminaban por tener otra religión, le tiraban piedras, se burlaban, y yo de alguna manera siento que hago lo mismo. Me dice, no lo mismo que le tiro piedras ni nada, me aclaró, ¿no? Pero que discrimino a mi compañero boliviano o a mi compañero que es supuestamente distinto a mí, ¿no? Y bueno, me quedé pensando y dije, ¿esto qué es, no? Y así empezó mi búsqueda, o sea, mi investigación educativa, ¿no? A partir de la historia oral, pero desde ese lugar, ¿no? Desde ese currículum que existe en la escuela y que parece oculto, pero que no está todo el tiempo, y que no tiene que ver con los contenidos específicamente, pero sí tiene que ver con esos contenidos. Porque que un chico de 15 años haya podido relacionar, ¿sí? Épocas tan diferentes en el tiempo, piensen que para un chico, una persona que tiene 50 años ya es viejo, ¿no? O sea, nosotros decimos que no, ¿no? Pero para ellos es viejo. O sea, hay mucha diferencia entre la edad de ellos y nosotros, y que ese chico haya podido unir dos momentos tan lejanos en el tiempo, pero tan cercanos, o sea, momentos de persecuciones que todavía hoy existen, ¿sí? Y que básicamente tienen las mismas causas. Entonces, ahí empecé a investigar lo que era esta metodología y empecé mirando entrevistas, ¿sí? Y entrevistas a inmigrantes. Y después empecé, el proyecto trabajaba con algunos chicos, algunos de los cursos superiores, y bueno, y yo después empecé a ofrecer trabajar con esta metodología a todos los chicos que quisieran, y bueno, y durante todos los años, tiene 27 años el archivo, ya pasaron más de 1000 chicos, o más, no puedo hacer la cuenta, o más, habiendo participado en la construcción de más de 800 entrevistas de historia oral. 800. A ver, la historia oral tiene un montón de ventajas, un montón. Yo quiero que después los chicos hablen, que me parece que es lo mejor, que hablen ellos de qué les pasa a ellos en primera persona, pero les puedo decir algunas de las ventajas. Una es este tema de trabajar investigando, ¿no? Si todos trabajáramos desde los primeros años de la educación, trabajando con esta metodología adaptada a las distintas edades de los chicos, el resultado sería otro, ¿no? Si uno lo hiciera sistemáticamente. Los chicos cuando trabajan con esta metodología, cuando construyen una entrevista, están construyendo una fuente, ¿sí? Una fuente que es el documento oral. Todo lo demás es otra cosa, ¿sí? El documento oral es la entrevista, y cuando un chico o una chica tienen en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta para que esa fuente
nos sirva para investigar y para que además otro pueda consultarla, ¿sí? Después para ellos todas las otras fuentes son facilísimas, no se les escapa nada del análisis de las otras fuentes. ¿Va bien hasta ahora? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces, qué linda esa sonrisa de la de ahí arriba. Bien, entonces, el tema de esa es una ventaja que es fundamental. Si uno lo hace sistemáticamente, el resultado es otro. Y yo, por suerte, hace más de 16, 17 años estoy dando vuelta con la historia oral por todo el país y en el exterior también, y tuve la suerte de construir en campo, digamos, en el territorio, ¿no? Y hay lugares donde los mismos profesores y los mismos docentes, y los chicos principalmente, porque son ellos, cuando los docentes ven que los chicos están trabajando de la manera que lo hacen, sienten que su trabajo tiene un verdadero fruto, ¿no? Tiene las consecuencias que uno espera, ¿no? Y hay municipios de la provincia de Buenos Aires, que es enorme, que han pedido que la historia oral esté en los programas, ¿eh? O sea, partió de la gente, de la necesidad de la gente. Carmen de Areco, por ejemplo, Carmen de Areco es un municipio de la provincia de Buenos Aires con el que trabajo hace 15 años, y mi amiga Gabriela Lombardo está ahí trabajando con la historia oral, y bueno, mi idea siempre fue ir construyendo en cada lugar y que a mí no me necesiten, ¿no? Digamos, que en cada lugar haya alguien, ¿sí?, que trabaje con esta metodología y que cuide que esto no pare, ¿no? Porque esto es maravilloso. Se mejora el vocabulario cuando un chico tiene que trabajar con un adulto, tiene que entender los códigos de ese adulto, tiene que hablarle y hacerle las preguntas de una manera que esta persona la tenga que, pueda explayarse, ¿no es cierto? Se acortan las distancias, o se unen las generaciones. Yo me acuerdo el primer chico que fue a buscar a su abuelo a la puerta, ¿no? Porque venía para que le hagan una entrevista. Y me acuerdo el orgullo, y lo tengo filmado, el orgullo que ese chico tenía llevando a su abuelo para que le hagan una entrevista. Y ese abuelo sintiendo que su historia vale la pena y que su historia es importante para los chicos, ¿no es cierto? Y para todos. Una vez unos estudiantes me dijeron que la historia oral era un viaje de ida, y a mí me encanta esa definición. Es un viaje de ida. ¿Por qué? Porque yo tengo relación con todos mis alumnos que ya egresaron, y todos, aunque hayan seguido otra carrera, aunque sea una carrera que no tenga que ver con lo humanístico, eligieron, a partir de haber trabajado con la historia oral, militar en el sentido de comprometerse con su barrio, con la iglesia, con, no sé, con algo, ¿no? Todos, casi todos, diría, de los que yo tengo conocimiento, se apropiaron de esa construcción del conocimiento con compromiso y sobre todo fueron los primeros que entendieron los derechos de los entrevistados. Una vez estaba en un geriátrico de 5 estrellas, ¿no? Decían, geriátrico se dice allá igual, ¿no? Geriátrico, un hogar de ancianos sería una residencia. Era de 5 estrellas, ¿no es cierto? Ay, con pileta, todo. Bueno, y ahí había sobrevivientes, todavía había sobrevivientes del Holocausto, de la Shoah. Entonces fuimos con un grupo de chicos a entrevistarlos. Y nunca me voy a olvidar uno de esos chicos, Ariel, que dice, mirá cómo quedó esa señora, así, que quedó solita en un costado, estaba como puesta para abajo, ¿no? Como descuidada en el sentido de que la dejaron así, esperando a que venga
el momento de que le hagan la entrevista. Bueno, ese chico Ariel se levantó y me dijo, Laurita, vamos a hacer una entrevista de a dos, ¿no? Le digo, buenísimo, mirá cómo quedó esa señora, no puedo, me dice, no puedo verla así. Y entró a la señora y armamos una entrevista en conjunto. Y eso nos dice muchas cosas, nos dice que los chicos con esta metodología se autogestionan, también, que eso es importante, son independientes a la hora de elegir qué hacer y cómo hacerlo. Y yo la verdad que, como decía Paulo Freire, con la historia oral, entendí que lo que siempre pensé, ¿no? Pero lo comprobé, no somos nunca los mismos antes que después de hacer una entrevista. Nunca somos los mismos. Aprendemos juntos. Es una construcción colectiva, es una construcción política, obviamente, ¿no? Como decía él, y me parece que uno de los libros que escribí para nivel inicial, que después si quieren les mando, si me dan un mail o le mando a Fabio, tengo algunos que están en PDF y otros que no, pero los que están en PDF se los puedo mandar a todos, ¿sí? Cuando escribí para nivel inicial, justamente, el tema de nivel inicial, de jardín de infantes sería, o allá es parvulario, ¿no? Como en Panamá. Parvulario es, ¿no? Bueno, el nivel, los chiquitos están acostumbrados siempre a preguntar, todo lo hacen preguntando. Es así, ¿cómo aprenden? Preguntando, observando, y así son sala de 5, sala de 4, y así, preguntando y preguntando. Después entran a la primaria y los sientan uno atrás de otro, ¿no? Y según el docente, para preguntar hay que esperar a que el docente se calle, o hay docente que no les gusta, o no sé, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que ponernos a pensar. O sea, en el jardín, portarse bien era sentarse en el piso, preguntar, y en la primaria eso es portarse mal, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer un parate a veces y pensar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo hasta acá? ¿No? Ver qué pasa con los chicos, elegir los contenidos que voy a dar. Hay contenidos que no son significativos y que bueno, y los chicos de ahora, de hoy, que piensan por pestañas, eso digo yo, ¿no? Que es mi definición, ¿eh? Piensan por pestañas en cuanto a las ventanas de las computadoras. Entonces, un chico hoy puede ver 4 cosas a la vez y las incorpora de una manera totalmente diferente a la nuestra. Y nosotros seguimos con la educación lineal, en historia sobre todo, ¿no? Y no, a veces decimos, no quieren hacer nada. No quieren hacer nada, no. Quieren hacer un montón de cosas, pero lo que quieren hacer necesitan que sea significativo, porque su cabeza cambió, ¿sí? Cambió, y de una manera, pero alucinante. Y tenemos que entenderlo también eso. Y la historia oral nos ayuda muchísimo a que estos chicos se sientan cómodos. Y hasta acá, ¿sí? Porque quiero que hablen mis chicos, ¿sí? ¿Alguna pregunta de lo que dije? ¿Me quieren hacer? ¿No? ¿Se entendió todo? Es como, Sí, perfecto. buenos días. Buenos días. ¿Algún estudiante que Es quiera preguntar, como, aproveche la oportunidad? profe, al comienzo tuvo como esos como bajones, digámoslo así, de que las personas le decían, no, que ahorita no tengo tiempo, algo así, Sí. uy, no, ahorita no, o cosas así. Porque, o sea, a mí me pasó eso cuando estaba investigando con respecto al colegio. Y yo como que, uy, no, ¿y dónde encuentro más personas? O cosas así. ¿Cómo te llamas? Porque no veo Joan ¿Cómo te Sebastián. llamas? ¿Joan Sebastián?
Mira qué lindo. Sí, señora. Bueno, hola, mi amor. Escúchame, sí, nos pasa. Es parte de lo que, de seguir resistiendo y de seguir insistiendo. Una de las cosas que pasa, son muchas las causas por las cuales pasa esto. Uno tiene que desmenuzar, cuando a uno le pasa esto, que te agarra el bajón, como vos decís, tiene que ponerse a pensar por qué puede pasar, todas las variables por las cuales puede pasar esto, ¿sí? Son muchas, que a la persona le dé vergüenza hablar, que no quiera, que no esté acostumbrada a que le pregunten, que piensen que no, que para qué, que quiere este, ¿no? ¿Qué quiere este? Que quiere que me pregunte. Bueno, estoy poniéndome en la cabeza de la gente, ¿no? Y yo trabajé mucho en países, en Panamá, en República Dominicana, en Venezuela, ¿no? Que no tienen, así como nosotros, como Buenos Aires principalmente, porque Argentina es muy diversa. Este tema del psicoanálisis, ¿no? Y de que estamos acostumbrados a hablar, a que nos pregunten, sí, es otra forma, ¿no es cierto? Es diferente. Entonces también tiene que ver con eso, lo cultural. La otra vez hacíamos una entrevista a una señora boliviana y también lo cultural hacía bueno, que primero los silencios, hay que respetar los silencios, o sea, hay muchas variables por las que pasa eso. Entonces hay que insistir, pero la clave, Joan, Joan no, Juan, bueno, perdón. La clave es, Juan, que uno tiene que tener claro cuáles son los objetivos y explicárselo a él, al entrevistado o a la entrevistada antes, ¿sí? Y se le tiene que decir que va a tener una copia de esa entrevista. Ahora es facilísimo tener una copia de esa entrevista porque agarramos un pendrive, un lápiz o como lo llamen, y copiamos y se la damos en el momento, que van a tener su entrevista, que no vamos a usarla para otra cosa más que lo que le estamos diciendo. Hay que hacerle firmar un consentimiento. Yo les voy a mandar el libro donde hablo por primera vez del derecho entrevistado, que me querían matar un montón de gente que hacía historia oral. Pero bueno, creo que el entrevistado nos da con su testimonio un montón de cosas para nuestras investigaciones y le tenemos que devolver algo. Entonces, creo que con eso, si bien va a seguir habiendo gente que te va a decir no, eso es blanquear de alguna manera, blanquear y decir, bueno, ¿me firmás el consentimiento? Bueno, esto se va a usar para tal cosa, listo, y le das la entrevista, ¿sí? Y eso vas a ver que con el tiempo va a hacer que no te pase más, Juan, eso. La gente también tiene prejuicios, piensa, ¿y para qué la va a usar este chico? Y me está preguntando esto, ¿y para qué? ¿Dónde lo va a poner? Bueno, todo eso deja de pasar cuando uno lo explica, ¿sí? ¿Te sirve la respuesta, amor? Sí, señora. O sea, gracias. O sea, no había pensado en eso No, del de nada, consentimiento, hermoso. ni nada de eso. O sea, Yo la les voy a copia. mandar, ahí está. Ahora no hay excusa. ¿Sabés todas las veces que yo fui a encuentros y invitaban donde gente que hacía sus libros, ¿no? Sus tesis, eran tesis